es que yo renuncie a la presidencia de la República. Que Dios bendiga al Perú. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra a las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá 6:30. Ya, bacán. Sí, son 5, 6:30. ¿Y ahora? ¿Cómo hago esto? Me estoy cargando. Son las 6:10, en 20 minutos tengo que estar acá. Pero ¿cómo hacemos? ¿De dónde nos vemos? Pues más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos? No sé, ¿a una cuadra, 2 cuadras? A ver si es rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, cuadra 9 de Choquehuanca. Cuando esté cerca te llamo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Hola, buenas noches. Hoy el programa va a ser probablemente el más complicado del año porque ha sido sin duda el día más aciago del año. Finalmente el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, renunció contra todos los pronósticos, renunció a su cargo, abrumado, prácticamente sepultado por las denuncias de corrupción que hoy llegaron a su clímax con los audios de las conversaciones del congresista Mamani con el ministro Bruno Yufra. Y de verdad hay que lamentar que nuevamente el Perú entra en esta vorágine que vivimos hace 17 años. Estamos repitiendo exactamente la misma historia que en el año 2000, acorralados por videos con cámaras ocultas, nuevamente asistiendo a la compra de congresistas, la misma historia, la misma clase política que no quiere cambiar, que se repite sobre sus mismos errores. Vamos a escuchar algunos fragmentos del audio de Bruno Yufra y el congresista Mamani, porque nos parece que revela una entraña realmente descompuesta, no solamente en este régimen, porque no es un problema solamente del gobierno de PPK, es un problema de la clase política de este país. La cita entre el congresista Mamani y el ministro Bruno Yufra. Adelante. Aló. ¿Cómo se llama usted? Hola, Aló. compadre. Oye, ya, a las 7. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra. ¿Es tu número? Sí. Ya, ese es mi número, apúntalo. A las 7. Escúchame. Dime. A las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá 6:30. Ya, bacán. Sí, son 5, 6:30. ¿Y ahora? ¿Cómo hago esto? Me estoy cargando. Son las 6:10, en 20 minutos tengo que estar acá. No, pero tendrá esta reunión que le cita a un alcalde en mi despacho, pero le he dicho que se baja hasta rizo. No te pases, pues, no. Ya, no te preocupes tú. Ya, trato de venir, al toque, ya. Acá, 6:30, aquí, en el mismo sitio, de acá nos vamos juntos. Ya, 6:30. Ok, ya. Pero no falles, compadre. No. Ya, ok. Ya, vamos. Hablamos, chao. El ministro Bruno Yufra había aceptado venir a una entrevista a este programa y sorprendentemente canceló. Nos dicen que está fastidiado por unos tweets que yo escribí en la tarde de hoy y la verdad es que me reafirmo en lo que decían esos tweets, que su lenguaje en esta comunicación y en las que escucharemos más adelante no parece el lenguaje de un ministro de Estado. Parece el lenguaje lumpenesco de un taita de penal que está coordinando, ¿no es cierto?, alguna azonada con alguien de fuera, porque la jerga y el lenguaje procaz que utilizan ambos personajes, de verdad es espeluznante. Lo dije y me reafirmo, no es el lenguaje de un ministro de Estado, a menos que él crea que con los mamanis hay que hablar así, que esa ya es otra discusión. Vamos a escuchar la segunda parte o el segundo audio que se difundió esta mañana. Adelante. Aló. Aló, hola, compadre, ¿dónde estás? Escúchame. No te parece que nos podemos encontrar cerca a 2 cuadras de su casa por ahí porque tengo batería baja, cero. Ahí se apaga mi batería. Se baja mi batería. ¿Dónde estás? Escúchame, estoy acá por Rizo. Estoy por Rizo. ¿Pero cómo hacemos? ¿De dónde nos vemos? Pues más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos? No sé, a una cuadra, 2 cuadras. A ver si es Rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, cuadra 9 de Choquehuanca. Cuando esté cerca te llamo. Cuadra 9 de Choquehuanca.
Ya, Ya, pero súmate un taxi de una vez, pero nos espera a las 7. ya. Ahí estamos para allá. Ahora, Ya. Choquehuanca, justo la calle está cerrada frente a la Huaca. Ya, frente a la Huaca. Listo, no te preocupes, ya. Ya, Ok. nos vemos allá en 15 minutos. 15. No tengo batería. Aló. Dime, ¿cómo Escuchen, me está llamando, ¿cómo se Salaberry? ¿Se ha enterado de lo que ha hablado por la prensa? No creo, ¿no? De mí no se puede haber enterado nadie, nada. No, del Twitter que se llama, lo que sale en ¿El 21? Sí. No sé, no tengo idea yo. Le, Pero tú dile nomás, tú no le contestes, no le contestes. ¿Para qué le vas a contestar? ya, mejor. Escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te van a pedir explicaciones que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa. ¿Me entiendes? Que timbre este pate. Ya, yo lo digo, allá pues. Tú dile, oye, yo todavía no sé cómo mi pueblo no quiere vacancia, pues. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No, nada, tú sabes, Se nada. cae todo, cojo ahí, ¿eh? No, nada. No, ya. tú no te preocupes. Por eso, o sea, que como está ya pues, te estoy llamándote. O sea, que como yo pues, en Perú 21 dije, ¿sabes qué? No estoy diciendo mi voto, entonces ya pues yo le dije, ¿cómo es posible? Porque no sé, pues, ¿no? Me imagino eso, no sé. Recién ahora te miran, ¿ah? Qué pendejos son, carajo. Cuando... Sí, pues. Sí, Tú me firme nomás, compadre. Tú Ya. firme nomás, tú ya sabes cómo es la nuez, man. Ya. Y qué cosa vas a sacar. Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo, Ya. ya. Más bien, asegúrame más bien eso, hermano, porque no quiero quedar mala. ¿Ya, Bruno? Mi hermano, ya que más seguro, pues, ¿con quién acabas de estar? Ya. Ya que más seguro, ya. Tú asegura lo otro, más bien. No, sí, como te dije, yo mañana, yo mañana hablo, eso sí, no te preocupes, Ya. yo hablo mañana y ya está ahí. Realmente repugnante ese diálogo, ¿no? Yo creo que ni siquiera vale la pena subrayar demasiado porque toda la conversación es mafiosa, absolutamente mafiosa. No abras la boca conmigo, que se cae todo cojudo, ¿no? Ya sabes cómo es la nuez, ya sabes qué vas a sacar, ¿no? Y ya, ¿con quién has estado, pues, hermano? Le dicen, ¿no? ¿Con quién has estado? ¿Y con quién habrá estado? Ese es el capítulo que falta, ese es el audio, la grabación que nos falta. Y claro, Mamani lo resume todo maravillosamente con la frase, qué pendejos son, carajo, ¿no? ¿Qué pendejos son? Eso podría haber sido el lema de este régimen, qué pendejos son, carajo. Vamos a ver el reportaje que ha preparado Álamo Pérez Luna sobre toda esta crisis que terminó con la renuncia del presidente Kuczynski, que, ojo, no sabemos si el Congreso se la va a aceptar mañana. Podría aceptarla y hacer una transición rápida al presidente Martín Vizcarra, pero tal vez no quiere aceptarle la renuncia al trabajador que falló y tal vez quieren despedirlo, votarlo, echarlo como se echó a Fujimori en el año 2000 por las mismas razones finalmente, ¿no? Porque acá son cambios de matiz, ¿no? La corrupción, la mega corrupción o la corrupcióncita más chiquita, pero mañana en el Congreso se decide la suerte del presidente de la República, quien, según todos los trascendidos, tendría ya impedimento de salida del país por el escándalo Odebrecht y por su responsabilidad todavía no aclarada en las empresas First Capital y Westfield. Vamos a ver la nota que ha preparado Álamo Pérez Luna sobre esta gran crisis. Una edición de 16 minutos de video se trajo abajo un gobierno. Escuchar a varios congresistas tratar de comprar a algunos de sus colegas para que voten en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski ya fue, sinceramente, el colmo. Que te caiga 5% nomás. Puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. Nos llevaron al mes y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras. Y esa persona exclusiva del MES coordina con Alexei. ¿Quién es Alexei? Alexei. Versiones pasan una otra cosa, puta, que si no sé, esto te va a pedir la fiscalía, puta madre, te vas a sacarte la mierda, puta, no sé. Vas a tener del lado del gobierno.
las bajezas, las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko. ¿Quiénes son los implicados en estos videos? El protagonista principal y el que grabó todo es Moisés Mamani Colquehuanca. Él fue el que ejecutó esta operación de demolición política contra los disidentes de Fuerza Popular y el gobierno de Kuczynski. Mamani tiene 48 años de edad y es parlamentario por Puno. Acreditó sus estudios de primaria de manera fraudulenta y no tiene estudios superiores. El 2016 aseguró ante el Jurado Nacional de Elecciones tener un patrimonio de 6 millones de soles. Dirige empresas de transportes, seguridad y limpieza que han hecho contratos con el Estado por 29 millones de soles. También despidió de su despacho a una mujer embarazada. Él grabó a los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. También a Alexei Toledo, Freddy Aragón, Alberto Borea y Bruno Yufra. En todas estas conversaciones lo que queda más que evidente es que los ex Fuerza Popular actuaron a favor de PPK y la no vacancia del presidente, traficando beneficios a futuro. Pero una de las más grandes revelaciones surgió hoy. El congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, colgó en Twitter una conversación telefónica entre Moisés Mamani y el ministro Bruno Yufra, que demuestra que el presidente Kuczynski iba a recibir a Mamani en su propia casa. Aló. ¿Cómo se usted? Hola, compadre. Oye, ya a las 7. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra. ¿Es tu número? Ya, ese es mi número, apúntalo. A las 7. Escúchame. Dime. A las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá a 6:30. Ya, bacán. Ya, pero no falles, compadre. No. Escucha, me está llamando, ¿cómo se Salaverry? No le contestes, no le contestes. Aquí no vas a contestar. Ya, mejor. Escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te van a pedir explicaciones que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa. Pues ¿Entiendes? está que timbre este pate. Ya, yo le digo, pues. Tú dile, oye, yo todavía no estoy convencido, mi pueblo no quiere vacancia, pues. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No. Nada. Tú sabes, Se nada. cae todo, cojo ahí, ¿eh? No, nada. No. Sí, Tú mire. firme nomás, compadre. Tú Ya. firme nomás, tú ya sabes cómo es la nuez, man. ¿Y qué cosa vas a sacar? Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo, ya. Más bien, asegúrame más bien eso, hermano, porque no quiero quedar mal, ¿eh? ¿Ya, Bruno? Mi hermano, ya que más seguro, pues acá, ¿con quién acabas de estar? Ya. Que más seguro, ya. Tú aseguras lo otro, más bien. No, sí, como te dije, mañana, yo mañana hablo, eso sí, no te preocupes, yo hablo mañana y ya está ahí, ¿no? Ya, compadre. Ya, sí, ya. Okay. Como ya se baja mi batería, ya pues, manito, ya. Cuídate. Mañana nos vemos. Chao. Nos vemos, cuídate. Tú, más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos, no sé, a una cuadra, 2 cuadras? A ver si rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, cuadra 9 de Choquehuanca. Cuando estés cerca te llamo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, pero súmate un taxi de una vez, nos espera a las 7. Ya. Ahí estamos para allá. Ya. Choquehuanca, justo la calle está cerrada frente a la Huaca. Ya, frente a la Huaca. Listo, no te preocupes, ya. Lo que queda claro luego de escuchar esta grabación es que el que participó directamente en esta operación es el propio PPK. Lo demuestra la llamada telefónica entre el congresista Mamani y el ministro Yufra, que le dice a Mamani que van a ir a la casa del presidente. ¿En qué otras maniobras políticas para evitar su vacancia habrá participado Kuczynski? Bruno Yufra Monteverde nació en Lima hace 47 años. Es bachiller en Economía de la Universidad de Lima. Fue ministro de Producción y hasta hoy, por lo menos, es ministro de Transportes. Es dueño de la consultora de tecnología y desarrollo Promotic, junto a su hermano gemelo Mario. También es propietario de la empresa editora Distana, director gerente de Florerías Unidas y durante varios años fue conductor del programa televisivo Mundo Empresarial. Mientras tanto, en el Congreso de la República se ha iniciado el proceso de desafuero de 5 congresistas: Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, Carlos Bruce y Mercedes Arauz. A Kenji, Bruce y Meche los conocemos todos, pero al resto. Guillermo Bocángel es ingeniero industrial,
Fue rector de la Universidad Hermilio Valdizán en Huánuco y es conferencista en varias universidades de Sudamérica. Y si tú quieres, aparte de que te reúnas con tal, vas a estar con el presidente de la República sentado comiendo en la casa de él. Nadie te va a ver también, igual va. Él te va a decir, si quieres ir a algún ministro, vamos. El día que yo llamo así, llamo clic, Mercedes Arau, quiero hablar contigo, ha venido 4 alcaldes, llama. Le llamas, tienes la entrada a hablar con él. Bienvenido Ramírez es nefrólogo, es decir, un médico especializado en el riñón, carrera que estudió en la Universidad de La Plata, en Argentina, y pasó a la historia al decir que el Alzheimer atacaba a los que leían mucho. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse el director del proyecto Cuyango, puse el director del PCI, puse el director de Agroideas. Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes. Estoy poniendo Produce. Estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus médicos, puse el director de E-Salud. O sea, ¿quién será? PPK. ¿El mismo PPK? Sí. Pero, oye, ¿cuánto te han dado? Al Palacio. Alberto Borea tiene 66 años, ha sido parlamentario y es uno de los abogados más prestigiosos del país. Defendió a Kuczynski ante el pedido de vacancia en diciembre pasado y ahora ha colaborado como un titiritero al contactar a Mamani con el ministro Yufra. Ya, antes que vaya, llámame. Firme 447, ya. 443 102, ya. Correcto. En algún momento fue muy cercano a Alejandro Toledo y así conoció a Freddy Aragón, abogado que trabajó en el estudio de Borea. Fue asesor de la bancada de Perú Posible y hasta hoy trabajaba como gerente, y escuche bien, era el encargado de la lucha contra la corrupción en Sucamec. Esta mañana fue despedido. Y esto voy a contar la verdad así entre nosotros, ¿ya? ¿Sabéis cuál es el negocio de los congresistas? ¿Cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok, 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso hacen los humalistas. Eso hacen los humalistas. Pucha, la plata te llega así fresquita, pues, hermano. Tú sin mover un dedo. Yo estoy pidiendo huevada, entonces. No, entonces, puta, imagínate de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás. Puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. Otro lobista como Aragón, que ha sido mencionado en estos Kenji videos, ha sido Alexei Toledo, un administrador de empresas de 43 años que trabaja como asesor de imagen de Fuerza Popular desde antes de las elecciones del 2006. Desde hace poco trabaja directamente con Kenji Fujimori. El pedido de vacancia de mañana quedó en el olvido, porque Kuczynski ya no es presidente del Perú. Su caída se precipitó con estas simples conversaciones que convirtieron su gobierno en algo insostenible. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú. Bien, a algunos periodistas nos ha tocado vivir esta situación 2 veces, una en el 2000, ahora en el 2018. Y el presidente de la República la hizo larguísima esta mañana para finalmente emitir un mensaje grabado. Es decir, ni siquiera tuvo los pantalones necesarios para pararse delante de una cámara y darle explicaciones en vivo al país en un mensaje a la nación que era lo mínimo que se merecía la población. Vamos a escuchar solamente algunos extractos de este patético mensaje. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga
con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo 3 meses. Cualquiera habría esperado un mínimo, un ápice de autocrítica de un presidente de la República que está metido hasta las narices en el fango de la corrupción. Pero no, él es una víctima. Él se presenta como el mártir, ¿no es cierto?, el pobrecito, viejecito, al que todos los villanos le han hecho la vida imposible. No lo han dejado gobernar, ha habido demasiada confrontación, le han interpelado a sus ministros, le han censurado un gabinete, le han pedido la vacancia, entonces él no, así no juega, ¿no? Él se va. La verdad, lamentable, porque lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en estas pruebas, que son los audios y los videos, es una evidencia de algo gravísimo. La evidencia de que él, el que ahora se pone de víctima, PPK, estaba comprando voluntades, estaba comprando congresistas con dinero del Estado. Porque bueno fuera que salieran de su bolsillo, o de Sepúlveda, o de Westfield. No, con plata del Estado, adjudicando obras con el porcentaje, ¿no?, con el 5% de los palitos de plata fresca. De verdad, lamentable, los peruanos no nos merecíamos este mensaje mentiroso, cobarde, ¿no?, doblemente cobarde, porque no solamente no admite ninguna culpa, ninguna responsabilidad, sino que deja el video grabado y se va entre los aplausos del personal de servicio. Y ya está, y se acabó. Aquí no pasó nada. Vamos a escuchar otro fragmento del mensaje de esta tarde. Han seguido sucediendo cuestiones inexplicables en una sociedad democrática, como la publicación de una serie de informes defectuosos y que contenían graves errores, como se ha demostrado en distintos medios. Se trata además de informes con carácter reservado que fueron destinados exclusivamente a la comisión investigadora respectiva. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno. Sesiones de la comisión que debían de ser secretas fueron filtradas el mismo día y editadas de manera selectiva con el ánimo de perjudicarme, apoyando la vacancia. Aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que iban a votar en conciencia. Todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político y de la discusión sobre el proceso de vacancia, que debió llevarse a cabo de manera alturada, transparente y sin alteraciones. Pero no ha sido así. Han sucedido hechos que recuerdan épocas tristes que se produjeron en el pasado y es que esperábamos ya estaban superadas en el país. Bueno, hay que tener realmente una cara de jeve para decir que se ha generado la impresión de que se compran conciencias. La impresión, todos somos unos estúpidos acá. Tenemos la impresión equivocada de que en esos videos se está comprando a esos congresistas. Es una sensación, ¿no? Como dijo algún ministro del Interior. No hay delincuencia, es una sensación, es una especie de alucinación nuestra. No es la impresión. Esa es una evidencia. Es la evidencia de que su ministro de Estado estaba negociando con un congresista de la República para que se tuerza, ¿no es cierto?, y para que vote contra la vacancia, a cambio de las famosas obritas, el famoso 5%. Esta no es una impresión, señor expresidente. Esta es una realidad que está reflejada en esos videos y en esos audios todavía más vergonzosos. Entonces, aquí no hay distorsión del proceso. No. Aquí lo que hay es una evidencia de corrupción tan grande que le ha estallado a usted en la cara y no ha quedado más remedio que comerse sus palabras de no renunciaré, subirse a su carro
e irse sin pena ni gloria, ¿no? Dejar que probablemente es el gobierno más mediocre, más pusilánime del que tengamos memoria. Porque la única gran obra que van a recordar, ¿saben cuál va a ser? El indulto a Fujimori. Eso es lo único por lo cual van a recordar este gobierno patético por el que votaron justamente todos los antifujimoristas que terminaron sacando de prisión a Alberto Fujimori, ¿no? Condenado por La Cantuta y por Barrios Altos. ¿Quién sacó de prisión a Alberto Fujimori? Los que votaron por PPK. Justamente los que salían a marchar a las calles con sus letreros, ¿no? Ahí está. Eso fue lo que consiguieron. Obra única del gobierno de PPK, indulto a Alberto Fujimori. Vamos a seguir comentando algunos extractos del mensaje, ¿no es cierto? Pero quiero presentar a algunos congresistas que ya están en nuestros estudios. Hace buen rato está aquí con nosotros Víctor Andrés García Belaúnde. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Estará con nosotros también en breve el congresista Richard Acuña. Y esperamos que lleguen también Marisa Glave y ¿quién más? Y creo que nadie más. Bien, estamos también en comunicación vía microondas con el ex candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, que se encuentra en su casa con nuestra compañera Juana Avellaneda. Adelante, Juana. Buenas noches, Beto. Así es. El ex candidato presidencial ha manifestado de estar asqueado luego de escuchar este mensaje a la nación, donde pues PPK da un paso al costado. ¿Usted cómo califica este mensaje? ¿Le pareció ridículo? Es muy difícil encontrar un adjetivo porque estaba tratando de revisar qué presidente de la historia del Perú termina así. Hay algunos presidentes que terminaron con problemas, pero por ejemplo el presidente Leguía, que fue uno de los grandes presidentes del Perú, cometió errores sin duda como todos los presidentes, pero fue un presidente que entró rico al Palacio de Gobierno y salió pobre. Todo el siglo XX los presidentes, no hay ningún presidente que haya salido con este lodazal como Kuczynski encima. Quizá, ahí está Víctor Andrés, me he enterado en el set, él es un historiador ya profesional después de su libro sobre Prado. Yo diría que Prado y quizá Echenique son casos, pero en general los presidentes no robaron en el Perú, los presidentes no salen con esta vergüenza encima. Y el señor Kuczynski no ha hecho ninguna... yo soy católico, entonces en el catolicismo te enseña siempre que hay dos cosas muy importantes, que son el acto de contrición y el propósito de enmienda. No he visto ningún acto de contrición, y a estas acusaciones ya evidentes, estoy muy de acuerdo con todo lo que le he escuchado a Beto decir, faltan elementos adicionales. Nosotros no llegamos a presentar, porque no quisimos confundir el debate, el fraude masivo sobre el gas. Es un fraude de miles y miles y miles de millones de dólares causados por el señor Kuczynski. Así que la impresión que tengo es de una enorme tristeza, pero al mismo tiempo el Perú no es Kuczynski, el Perú no son estos congresistas corruptas que están están vendiendo sus votos, estos ministros irresponsables, todos los cuales van a tener que ir a los tribunales de la República. El Perú son los jóvenes que pelearon en San Juan y Miraflores, son los que pelearon con Cáceres en La Breña, son los montoneros de Piérola. Alfredo, ¿me escuchas? Son la gente que peleó por el Perú. Te escucho perfectamente. Esta tarde, cuando estuviste aquí en los estudios de ATV Noticias, conversando con la colega Milagros Leiva, te escuché lo que sin duda ha sido el juicio más severo sobre la figura de Pedro Pablo Kuczynski, a quien todavía nadie se atreve a señalar, porque todo el mundo parece que le temblara. Tú has dicho con todas sus letras, el Perú no es el presidente ladrón Kuczynski. Tú lo has llamado ladrón. ¿Te reafirmas en ese calificativo? Y si es así, ¿qué es lo que ha robado Kuczynski? Bueno, todas las pruebas, Beto, han sido muy evidentes a lo largo de todas estas semanas. No hay ninguna equivocación sobre los dineros que directamente llegaron a sus cuentas personales
provenientes de las empresas que han montado el gigantesco sistema de corrupción en el Perú. Y faltan pruebas, porque todavía el señor Kuczynski jamás ha hecho la revelación de los montos que le pagaron las empresas Techin, que es la empresa propietaria del gas, del gasoducto, y Hantoil, que es la empresa de licuefacción, empresas a las cuales para las cuales trabajó, e igual que con Odebrecht sirvió cuando era funcionario público. Y él, en la campaña electoral, Beto, a mí me acusaron de querer cambiar los contratos del gas. Los contratos del gas los cambió Kuczynski y Toledo con leyes ad hoc para defraudar al Perú. Nosotros tenemos ahora todas las pruebas de esto y es una defraudación que suma en todos los años de exportación, mi equipo lo ha estimado en 20.290 millones de dólares. Y vamos a llevar al señor Kuczynski a los tribunales, como dije en mi campaña electoral. Bueno, la cifra que nos da realmente es escalofriante. Y sin embargo, tú hiciste estas advertencias durante la campaña y desgraciadamente pero nadie me no hizo te caso, escucharon. porque yo lamentablemente no me escucharon, pues, Beto, porque acá hay una concentración de medios, blindaron al señor Kuczynski y luego en segunda vuelta todos, yo lo apoyé, no podía apoyar al señor Kuczynski, porque yo sabía perfectamente quién era, pero montaron una campaña de distorsión contra nosotros, inventaron el famoso tema del chicharrón. Yo no me como los chicharrones de la corrupción, que son los verdaderos chicharrones que se ha comido el Perú, y el gran chicharrón es el chicharrón de la corrupción de Kuczynski. Entonces ha sido blindado por los medios que han ocultado durante mucho tiempo este fraude, distorsionaron la campaña, no permitieron que nosotros... Yo traje al presidente Mesa, al expresidente de Bolivia, tuvimos un diálogo en el Colegio de Ingenieros del presidente Mesa, el ingeniero Herrera de Escasi, que fue quien firmó el contrato de Camisea, y eso no salió ni en Canal 4 ni en el Diario del Comercio, periódico que durante meses, hasta el mes de marzo, ni siquiera mencionó mi nombre como candidato, y que tuvo la insolencia de acusar uno de sus directores al presidente Belaúnde, olvidándose los dueños de ese periódico que era el presidente Belaúnde el que les devolvió el periódico y que por eso son dueños nuevamente del comercio. Entonces hubo una campaña y que blindaron al señor Kuczynski y han distorsionado toda esta campaña, pero lo del gas es uno de los fraudes más gigantescos, comparables creo yo a lo del guano en el siglo XIX, y lo vamos a demostrar. Bien, ¿qué debe pasar mañana, Alfredo? Mañana en el Congreso hay dos escenarios posibles. Uno, que el Congreso acepte la renuncia de Kuczynski y se inicie toda la transición democrática con el vicepresidente asumiendo la presidencia y terminando el mandato. Y el otro escenario, que no se descarta, es que la renuncia no sea aceptada y que se le pida... Entiendo, Beto, que por lo que he visto en un noticiero, la Junta de Portavoces, pero eso te lo podrá decir mucho mejor Víctor Andrés, que es nuestro representante, el vocero de la bancada de Acción Popular, y ya la Junta de Portavoces habría aceptado la renuncia. Mira, yo creo que es fundamental voltear la página. Hay que tratar de recuperar el tiempo perdido. Tú has dicho con mucha certeza, se presentaba como el gabinete de lujo, el gobierno de lujo, que sabía mucho de economía. Es el gobierno más mediocre de mucho tiempo en términos económicos. La economía peruana ha crecido poco más de 2%, pese a que los precios internacionales, que son los que jalan la economía peruana, han vuelto a resurgir de manera importante. Un gobierno realmente muy mediocre. El señor Kuczynski no tenía una idea sobre nada. Hablaba de que iba a ser el presidente del agua, pero no tenía ningún proyecto sobre nada. Ha sido una de las cosas más sorprendentes de este régimen. Yo creo que hay que voltear la página porque el Perú es más importante que Kuczynski. El Perú no es Kuczynski. El Perú no es el ministro Yufra transando una obra con un parlamentario corrupto. El Perú es mucho más grande que eso. Yo comencé mi entrevista con Milagros Leiva porque anoche, en medio, Beto, de la corrupción y de la noticia de televisión, me entró entre una indignación, tristeza y desazón. Y me fui a mi biblioteca. Y me fui a mi biblioteca a ver libros sobre Bolognesi. Y vi esa foto magnífica de Bolognesi, en donde al día siguiente va a morir en Arica. Bolognesi sabe que va a morir en Arica. Y tú lo ves enhiesto en su uniforme, ya un hombre anciano para la época, que muere. ¿Por qué muere? Muere por el futuro, muere por nosotros, murió por ti, murió por mí,
murió porque este fuese un país distinto. Y este país no es la miseria de Kuczynski, no es la miseria de esos parlamentarios que tienen que ser desaforados mañana del Congreso y puestos también a disposición de los tribunales. Que se vayan todos. El país está harto del Congreso, del Poder Ejecutivo, de la clase política en su mayoría. El Perú tiene que volver a votar y reordenar el país. Pero el Perú no es esta corrupción, el Perú es Bolognesi, el Perú es Grau, el Perú son la gente que peleó con Cáceres en la Breña, que se montaron en los lomos de mula, en los montoneros con Piérola, son los chicos adolescentes que murieron en San Juan y en Miraflores. Y es, por tanto, yo creo que en nombre de ese Perú, que puede volver a ser un gran país, nosotros podemos ser un país que muy pronto crezca otra vez a 7%. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Bien, tenemos Alfredo, todos los recursos. Entonces yo creo que hay que terminando. voltear la página. Voltear la página, así que creo que mientras más rápido se vaya, mejor. Bien. Muchas gracias por esta entrevista, este enlace en vivo desde tu casa. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido un honor, Beto, por la gran admiración que te tengo a ti como periodista. Es totalmente mutuo, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, estamos, como ya dije, con el congresista Víctor Andrés García Belaunde y también con Richard Acuña de Alianza por el Progreso, que está con nosotros también. Buenas noches, Richard. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Bueno, la verdad es que es difícil elegir una pregunta para comenzar este debate, pero creo que deberíamos proyectarnos a lo que va a pasar mañana en el Congreso. Es como ha dicho Alfredo, ya hay un acuerdo de la Junta de Portavoces. Bueno, aquí está Richard que me puede corregir. En realidad la Junta de Portavoces no aprueba necesariamente las cosas, o sea, aprueba una agenda, aprueba una conducta, aprueba digamos, una decisión que después se concretiza en el Pleno. Y lo que se ha aprobado el día de hoy, y después de un largo debate, es aceptar la renuncia, no seguir prolongando la vacancia, porque eso implica otro camino. Aceptar la renuncia, pero ante algunos cuestionamientos de algunos miembros allí de algunas bancadas, se decidió que se iba a preparar un texto. Dentro del texto de la aceptación de la renuncia, una exposición de motivos que pudiese hacer los descargos o las correcciones a las inexactitudes, algunas de ellas totalmente falsas y poco, digamos, claras y poco nobles, más bien mezquinas, de negar todo y echarle la culpa de sus males a Kuczynski a la oposición o a otras personas. Estábamos viendo mientras conversamos, Vitocho, imágenes de los exteriores de la casa de Choquehuanca, la casa de PPK, donde hay ahí una especie de portátil, ¿no es cierto? Dándole vivas y hurras al presidente caído, ¿no? Es una situación realmente tragicómica. Y él está ahí recibiendo los apapaches de su portátil. De verdad, no sé por qué estoy comentando esas imágenes lamentables y creo que sería más útil seguir conversando. Porque, de verdad, el pueblo está contigo y hay 4 gatos ahí. Cusco democracia. Lamentable final de quien se decía el presidente de lujo y de quien nos prometió el oro y el moro. Ahí está, ya no es presidente más, ya tiró la toalla, dejó al país peor de lo que lo encontró, soltó a Fujimori, no reconstruyó el norte, es decir, todas las promesas que hizo quedaron para el recuerdo. Está con nosotros Richard Acuña. Richard, el apoyo con el que empezó PPK esta gestión, me refiero al apoyo de tu partido, Alianza por el Progreso, ¿se perdió recién ahora, recién ante la evidencia brutal de la corrupción, o cuándo comenzó la decepción de APP? Bueno, Beto, como tú sabrás, fueron 601 días de gestión del actual presidente de la República, del señor Kuczynski. Una lamentable gestión que ha perjudicado notablemente a ese país. Nunca se dio la oportunidad del gran equipo que presentó en su campaña, de los grandes asesores o los grandes ministros que iban a llegar a solucionar los problemas reales del país. Es lamentable que nosotros como Alianza para el Progreso no hayamos decidido en su debido momento, y yo quiero hacer mi autocrítica, es lamentable que nosotros hayamos podido notar
de que ese señor Kuczynski ha estado mintiendo al país. Desde un primer momento, desde la relación que tuvo desde cuando fue ministro de Economía, cuando no tuvo que hacer ese tipo de negocios, y creo que lo que apareció el día de ayer ya fue el detonante, porque lamentablemente en el país no podemos seguir así. En el país no podemos continuar con un mensaje de un presidente que dice ser capaz cuando vemos con esas imágenes que es un incapaz, un presidente que no tiene autoridad moral para seguir conduciendo ese país y un presidente que sobre todas las cosas nunca dio resultados. Definitivamente nosotros como partido lo único que buscamos fue la gobernabilidad, en respeto a la institucionalidad y sobre todo la preocupación en base a las necesidades de los 32 millones de peruanos. Nos sentimos decepcionados como partido porque tal vez fuimos los primeros que impulsaron su respaldo en la segunda vuelta, pensando lo mejor para el país. Pero a la fecha estamos totalmente seguros que la mejor decisión es de que el señor Kuczynski se vaya, que bien que haya renunciado, y nosotros esperamos como Alianza para el Progreso que esta historia acabe el día de mañana. El día de mañana ya debe terminar esa tormenta que está viviendo el país, porque Ojalá. es lamentable que nosotros estemos pensando simplemente en conflictos y no en soluciones. Bien, vamos ahora con la carta de renuncia que presentó el presidente, no sé si llamarlo presidente, la verdad, el señor Kuczynski. Adelante. Remito al Congreso el original de esta carta, que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Bueno, francamente, es lo mismo que dijimos hace un rato. El señor se encuentra en un estado de negación, ¿no? Vive en una nube, vive en una nebulosa, no es consciente de la realidad, no se da cuenta de lo que ha hecho, o mejor dicho, de lo que no ha hecho, y la culpa es de los demás. La culpa es de los otros, de la oposición, de la mafia, de fulano, sutano, perencejo. Él no, él es una pobre víctima, ¿no? Y hay que tenerle lástima y hay que ir a Choquehuanca a darle un apapache, pues, ¿no? Porque es el viejito buena gente. La verdad, ese cuento, o como diría Barnechea, el chicharrón, ¿no? El gran chicharrón de la corrupción, no me lo trago. Me parece un excelente eslogan para este epílogo trágico que ha tenido el gobierno de PPK. Vamos a darle la bienvenida a una nueva invitada a nuestro panel. Está con nosotros la congresista Marisa Glave, y si agranda la imagen para que ella pueda pasar. ¿Es posible que pongas algún videíto? No, no es posible, se va a cruzar, se cruzó. Gracias. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón por la tardanza. Esta crisis ha puesto nuevamente a los peruanos en medio de una nueva polarización. Y entonces ahora resulta que cualquiera que le exija al señor Kuczynski un mínimo de autocrítica, un mínimo de aceptar errores, si no delitos, se convierte en parte de la mafia, ¿no? Porque ahora, desde muy temprano, en este canal estuvimos transmitiendo la información y
exigíamos eso, exigíamos que el presidente diga, esto hice mal, esto no hice, pero no, los malos son ustedes, los opositores que le han puesto cabe al pobrecito que no ha podido gobernar porque ustedes no lo han dejado. ¿Qué te parece? Bueno, nosotros no estamos no estamos de acuerdo con esa posición. Lo hemos dicho abiertamente el día de hoy. Los términos de la renuncia del señor PPK no son aceptables, al menos no para el Nuevo Perú. Y hemos planteado, y entiendo que la discusión que tendremos mañana es cómo es que se va a elaborar una resolución legislativa donde podamos discutir por lo menos los términos de esa renuncia, ¿no? Creo que nadie quiere que el señor se quede más tiempo y nadie quiere evitar que el señor salga formalmente de Palacio de Gobierno, pero sí tenemos que tener claridad que no se puede simplemente decir que el Congreso acepta, o al menos es lo que nosotros estamos planteando, que lo que él está diciendo, que es que se han inventado cosas, que no lo han dejado gobernar y que esa es la razón por la cual está renunciando, es simplemente no reconocer que estábamos a punto de vacarlo por un tema de corrupción y que ha terminado desencadenándose porque el señor, junto con algunos operadores vinculados al fujimorismo, estaba comprando a otro sector del fujimorismo en el Parlamento, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que subrayar para que quede claro en la mente de los peruanos es que esta no es una impresión, como él dice, ¿no? Se ha generado la impresión de que compramos congresistas. No es una impresión, es una realidad que es verificable en los videos y en los audios que han sido difundidos y que han significado que el presidente se largue. Porque si fuera solamente una ilusión, ningún presidente hubiera renunciado por una alucinación, por una sensación, por algo que parece, no. Es la evidencia. Y desgraciadamente las comparaciones son trágicas. Pero es exactamente lo mismo que vivimos con la de videos. Es otra vez compra de congresistas, es otra vez una cámara escondida que los descubre. Bueno, habría que saludar que hoy día la Fiscalía, entiendo, ya dijo públicamente que está solicitando el impedimento de salida del señor Kuczynski. Eso es algo que pidió nuestro vocero, el congresista Alberto Quintanilla, muy temprano en la mañana. Porque hay dos cosas. Hay, por un lado, una investigación que tiene que ver con su vinculación con Westfield y First Capital, que sigue siendo parte de materia de investigación de posibles actos de corrupción. Y también está el hecho de lo que dijeron varios especialistas en tema de derecho penal. Yo no soy penalista, pero me dicen que el video del señor Kenji Fujimori, el señor Bocángel y el señor Bienvenido Ramírez constituye flagrancia de tráfico de influencias y que habría que tener cuidado de que los rastros de esos posibles ejercicios de tráfico de influencia se puedan borrar, ¿no? Entonces sí creemos que es importante que este recambio que el país necesita, que salir de esta crisis, que es lo que necesitamos, no suponga un pacto de impunidad, ¿no? Es decir, la idea de que pasemos rápido la página para que de una vez juramente Vizcarra y todo vuelva a la normalidad, entre comillas, implica ese riesgo, implica el riesgo de darle garantía de impunidad al presidente o a algunos de sus personas más cercanas? Lo que nosotros planteamos, y sería importante tenerlo como debate mañana y tenerlo como debate como sociedad también, es avanzar hacia un camino que nos abre una transición, porque creo que finalmente todos entendemos que el señor Vizcarra, o lo que sea que suceda a partir de mañana, tiene un encargo que no es un encargo regular y normal. Están reemplazando a un presidente que está renunciando por una situación de crisis muy grande, crisis de legitimidad muy grande. Y tendríamos que tener acuerdos básicos de un camino de transición, digamos, ¿no? Que eso camine de manera rápida para que la economía no pare, para que la gente esté bien, para que no tengamos inseguridad en el país, es entendible, pero eso no puede ser a costa de pasar por agua tibia elementos que son importantes, ni menos en una especie de pacto de impunidad. Al menos nosotros creemos que no debe ser así. Y yo creo que en el fondo espero que el resto de fuerzas políticas opinen lo mismo. Cabe y que la sea posibilidad, lo que discutamos, Marisa, ¿no? de que mañana ocurra otra cosa que no sea la aceptación de la renuncia y el consiguiente, digamos, capítulo siguiente, que sería la juramentación de Vizcarra. Bueno, se tiene que discutir, entiendo, el día de mañana la aceptación de esta renuncia y en caso de que el Congreso no acepte esta renuncia, en la moción de vacancia que aún está vigente. Es decir, la Constitución tiene, si no me equivoco, 5 supuestos en el artículo 113 para vacar un presidente. Si es que se muere, si es que se presenta una vacancia por incapacidad moral permanente o física, si es que hay una renuncia y 2 supuestos más, con lo cual
entiendo que mañana tenemos dos supuestos posibles. Una, aceptar la renuncia, o la otra, procesar la vacancia. Cualquiera de las dos son legalmente inconstitucionales. ¿Cómo sería ¿no? este segundo escenario si se decide procesar la vacancia? Citar al presidente con su abogado Borea para una fecha futura y, digamos, alargar este proceso. Mira, yo creo que es un tema que hoy día la Junta de Portavoces lo que ha procesado de repente en alguno de ellos que han estado, porque yo no estaba en la Junta de Portavoces, entiendo que lo que se ha procesado es discutir el tema de la renuncia, pero en todo caso, en el caso de Fujimori, por ejemplo, lo que determinó el Congreso fue no aceptar su renuncia y procesar el mecanismo de vacancia. Pero lo importante y el tema de fondo, creemos nosotros, es que quede claro que no puede el Congreso simplemente, sin por lo menos señalar en la resolución legislativa, que acá no se está aceptando una renuncia porque el señor es un pobrecito al que están persiguiendo, sino porque hay un serio cuestionamiento a su legitimidad como presidente, razón por la cual él ha renunciado. Antes de darle pase a Vitocho, ¿ya tiene la confirmación de que la Fiscalía ha activado el impedimento de salida o todavía es un trascendido? Entiendo que han pedido, no pueden haberlo activado, lo han pedido. Y entiendo que el Poder Judicial es quien tiene que aceptarlo, eso es lo que me han dicho a mí. Puede tardar todavía un rato. Bien. ¿Cuál ha sido el acuerdo de la Junta de Portavoces? Primero una precisión a lo que dijo Marisa, que es interesante. Hay otro de los motivos por el cual se puede vacar, que es la ausencia del país sin permiso. Entonces, mientras no se resuelva el tema de la renuncia o de la vacancia, el señor Kuczynski no puede salir fuera del país, porque sale como presidente y por lo tanto puede ser vacado. Claro. Porque sale sin autorización, claro. ¿No? Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, es cierto, yo creo que nadie busca la impunidad. O sea, la Comisión Lavallato va a seguir y va a pasar a Kuczynski probablemente a calidad de investigado. Los procesos judiciales están allí y van a seguir, y de repente inclusive con mayor velocidad, porque han salido una serie de documentos últimamente de la Unidad de Inteligencia Financiera que se van a adosar a los expedientes que ya existen. O sea, que el Poder Judicial va a continuar, la Fiscalía va a continuar, la Lavallato va a continuar, y ya renunció y políticamente ya históricamente va a ser juzgado como una persona que ha decepcionado y ha tenido que verse obligado a renunciar, que es la verdad. Ahora, lo que se ha acordado es aceptar la renuncia, pero cambiar o explicar o con un documento anexo o en el mismo documento, en la exposición de motivos, por qué se va y qué cosa es lo que está diciendo de más, qué cosa ha dicho de más o inexacto o mentiras que ha formulado en su carta de renuncia y echarle la culpa a otros cuando la culpa es en gran parte suya. La carta de renuncia es una sola mentira, es una mentira esférica. Es decir, pero nosotros ahí lo que decimos, aceptamos la renuncia, pero queremos decir que esto está mal. En fin, nada más, ¿no? Pero aceptamos la renuncia y el hombre se va y juramenta rápidamente Vizcarra. Ahora, eso no es impunidad en absoluto. Eso es no degollar a un cadáver, nada más. No matar a un muerto, que ya está totalmente muerto. Pero es un muerto que tiene la banda presidencial. Todavía ustedes no le han aceptado la renuncia, entonces es un presidente muerto. Sí, exacto. Cuando se la acepte, evidentemente hay que quitársela y entregársela al sucesor. Pero los procesos continúan y van a continuar con mayor celeridad inclusive, ahora que ya no tiene el poder para controlar o tratar de controlar a la Comisión Lavallato, o al Poder Judicial o al Ministerio Público o a la policía. No habría que usar la metáfora de muerto con Kuczynski, ¿no? Porque San Pedro está muy preocupado. Sí. ¿No? De repente por eso fue a ver a Cipriani, para mediar con San Pedro. Claro, por eso con el único que se reunió fue con Cipriani, por si acaso. Richard. Mira, Beto, nosotros desde el Parlamento y ahora en la Junta de Portavoces en ningún momento hemos dicho que va a haber impunidad hacia PPK. Nosotros somos los más preocupados sin querer castigar todos los actos de corrupción en los cuales él es involucrado, pero a la vez lo real es de que nosotros como Junta de Portavoces hemos acordado que se va a aceptar la renuncia, que vamos a debatir en base al documento que él ha enviado, que tiene muchas observaciones de la totalidad de las bancadas. La totalidad de las bancadas tienen observaciones y por eso se va a hacer un borrador de lo que sería
el documento a nivel legislativo para poder aceptar la renuncia. Nosotros como Congreso de la República no es de que querramos voltear la página así de rápido. Lo que nosotros como Congreso queremos ya que el señor Vizcarra, porque le corresponde asumir constitucionalmente la presidencia de la República, que probablemente la asuma el día viernes, queremos que él lo asuma, que el señor Kuczynski sea castigado e ir un poco más allá, Beto, porque nosotros no solo tenemos que preocuparnos de que la corrupción ha sido de la mano con Kuczynski, tenemos que ir también a la corrupción que eso ha llevado no solo de ahora, sino tal vez de los años 90 hasta la fecha, tal vez con la producto de esa pelea entre hermanitos que hemos tenido, nos ha llevado también a que el país esté en un colapso total. Y es algo que también nosotros debemos preocupar y sobre todo aceptarlo como país. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir conversando luego de los mensajes. No se vayan, Beto Saber. Algunas personas que están siguiendo el programa me piden vía redes sociales que les pregunte a los congresistas Glave y Acuña por su votación en el anterior proceso de vacancia. Marisa Glave se retiró del hemiciclo y Richard Acuña se abstuvo de votar. La gente pregunta ¿por qué? Bueno, nosotros hemos dicho el día de hoy que el contexto para nosotros era diferente. En primer lugar, el nivel de evidencias que tenemos ahora y la certeza que el señor Kuczynski tiene que tener, por ejemplo, un proceso a través del Ministerio Público y que acá no está declarándose ningún tipo de inocencia del señor, sino por el contrario, estamos avanzando hacia un proceso que creo que la propia sociedad reconoce como culpabilidad, ¿no es cierto?, es diferente. Si uno revisa las encuestas, la mirada de la propia población del proceso anterior, la mirada era diferente. La segunda cosa es que tenemos mucha menos, teníamos en ese momento mucha menos información de la que se tiene hoy. No estaba la información del Banco de Crédito, no estaba un conjunto de datos adicionales que para nosotros fueron clave para avanzar, incluso en este caso, a firmar el pedido de moción de vacancia, ¿no? Y creo que la tercera cosa además es que ahora uno puede ver con claridad una de las cosas que también dijimos, que es que el señor, además de lo que hizo en el pasado, ahora como presidente, está utilizando o estuvo utilizando el poder para salvarse. Uno, indultando al señor Fujimori y ahora tratando de comprar congresistas, ¿no? La situación es realmente diferente a la que vivimos en el otro momento. Richard, ¿te abstuviste de votar en la vacancia? Sí, yo fui justamente el último en tener el uso de la palabra en el Pleno del Congreso de la República. Y obviamente, como lo dice Marisa, es un contexto totalmente diferente. Nosotros en la actualidad tenemos videos comprando parlamentarios. Nosotros también como Alianza para el Progreso estábamos solicitando la participación de PPK en la Comisión Lavajato. Y además de eso, ahora tenemos muchas herramientas en las cuales se puede decir que PPK es corrupto. Y es por ello que en la última votación que tuvimos en el mes de diciembre, como APP votamos en bloque, en abstención, lo cual significó para nosotros una llamada de atención, y lo mencionamos en más de una oportunidad, que no creíamos y no confiábamos en el presidente y que esperábamos las pruebas para saber si estaba relacionado o no con la corrupción. Y creo que ya con todas esas pruebas que tenemos a la mano, nosotros desde un primer momento tomamos la decisión en decir que PPK es corrupto, y es por ello que el día de ayer el vocero salió, el presidente de mi partido, César Acuña Peralta, también salió el día de hoy con un video mencionando que APP va a combatir la corrupción, venga de donde venga, y es por ello que te vuelvo a manifestar, nos faltaron pruebas en aquella oportunidad y sí creemos que es una gran oportunidad para el país, no solo para combatir la corrupción sobre PPK, sino en todo el ámbito político nacional. Bueno, toda crisis es una oportunidad, pero nosotros estamos ya un poco hartos de tanta oportunidad, ¿no? Porque este país está en crisis todo el tiempo. El personaje de la jornada ha sido sin duda el congresista Mamani, ¿no? Que salió del anonimato para convertirse en una especie de improbable héroe o paladín de la democracia. La verdad es que yo tengo 100 razones para pensar que Mamani es exactamente igual o peor de aquellos a los que denuncia. Vamos a ver este videito que nos recuerda de quién estamos hablando. Congresistas, lamentablemente en las últimas semanas han habido algunos problemas sobre sus estudios. ¿Cómo toma usted estas críticas, estas investigaciones que sacan a luz de que usted no ha culminado o no habría culminado en el Politécnico de los Andes? Bueno, en mi hoja de vida no menciono el Colegio Politécnico de los Andes. En mi hoja de vida menciona los colegios donde he estudiado, la primaria donde he estudiado. Entonces, congresista, no me toree la pregunta. En esa parte creo que... ¿Falsificó, no, esos certificados de estudios? En esa parte creo que los periodistas creo que se pueden confundir. Por eso, no me toree la pregunta. ¿Falsificó o no los certificados de estudio?
¿Y por qué lo acusan de eso entonces? Bueno, me imagino, no sé, algún responsable de eso. Entonces cuénteme, aquí en confianza, ¿dónde terminó la secundaria? Yo terminé mi secundaria de primero y segundo en País Bonel Surca y tercero, cuarto y quinto en la ciudad de Arequipa. ¿En qué colegio? Bueno, no le das nombre todavía. ¿Usted terminó la secundaria y no se acuerda el nombre? ¿No se acuerda el nombre de sus compañeros, el nombre de su promoción? No. Me parece impresionante, increíble lo que usted me dice. ¿En qué año terminó la secundaria? ¿En qué año? No terminé la entrevista. ¿Quieren que tenga la entrevista? ¿Por qué me interrumpe? Bueno, congresista, a ver, me parece increíble lo que usted me acaba de decir. Usted terminó la secundaria, pero no se acuerda en qué colegio. Sí, terminé mi secundaria. ¿En qué colegio? ¿No vas a pegarme a su despacho? No, ¿en qué colegio de Arequipa? Usted me acaba de decir que es de Arequipa. ¿En qué colegio? Cuénteme, lo que sea, cuénteme el nombre de su promoción. ¿Cuál es el nombre de su promoción? ¿En qué colegio acabó? No de Arequipa, ¿no? Por ahí estaba, no me acuerdo. Bueno, nos parece gracioso o tragicómico, pero este mismo señor, hace 2 semanas, en un reportaje que hicimos en este programa, apareció echando de su trabajo como asesora a una señora embarazada. Cosa que, según una ley aprobada por el Congreso, propuesta por su compañera de bancada, Luz Salgado, no se puede hacer. Es ilegal despedir a una mujer embarazada. Este Mamani hizo eso en el Congreso de la República de la manera más impune y no le pasó nada. La señora se fue a su casa con varios meses de embarazo y fin de la historia. Y ahí está, ese es el Mamani que ahora se convierte en un héroe porque algunos creen que porque se apellida Mamani y el otro se apellida Yufra es una hermosa metáfora. No, este es igual lo peor. Y esa es mi sensación. ¿Qué piensas, Vitocho? Es una buena opinión. Bueno, ¿qué cosa puedo decirte? Es que, de verdad, no se entiende por qué los partidos políticos en general y Fuerza Popular en particular eligen a este tipo de personajes que parece... Sí. O sea, si uno le pidiera a unos cazadores de talentos, consígueme a la bestia más peluda y más bruta, no podrían hacerlo tan bien. Sí. Bienvenido Ramírez, todos estos personajes. Es decir, una selección nefasta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque tienen mucha plata? ¿Por qué? Bueno, tendrán que decirlo ellos. Primero que no es un partido con cierta tradición, organización, con cierta cultura democrática, ¿no? Es una reunión de personas que se juntan en torno a un líder y en torno a una elección y punto, ¿no? Porque de los que hay allí, el 80% no son inscritos en el propio partido, son invitados, o sea, es un partido de invitados. Es una federación más que independiente. Que son mucho más fáciles de jalar, ¿no es cierto? Y quizás de someter también al principio, cuando los someten o se someten ellos a unas reglas de conducta para la campaña. Pero una vez que están adentro, se olvidan. Se olvidan y hacen lo que les da la gana. Marisa, si nos ponemos a mirar lo que ha pasado en las últimas semanas, realmente podríamos reducir toda esta tragicomedia a una pelea entre los hermanos Fujimori. Porque al final lo que queda es muertos y heridos, ¿no? Sangre por todos lados, pero la guerra principal ha sido la guerra entre Keiko y Kenji. ¿Es posible que el país termine, digamos, patas arriba porque los dos hermanos están peleando en su cuarto? Yo iría un poquito más allá, Beto, y diría que esta especie de pelea entre dos versiones del Fujimorismo, que ha sido la versión legislativa que ha manejado la señora Keiko Fujimori y la versión desde Palacio de Gobierno, que es la que ha manejado Alberto Fujimori junto con Kenji Fujimori desde que tomaron de rehén a PPK, que evidentemente eso es lo que pasó, y que hemos visto estas prácticas montesinistas en el Parlamento y prácticas montesinistas en el Ejecutivo, lo que nos muestra es que cuando salimos de la dictadura y entramos en un proceso de transición democrática, dejamos intacto algunos de los elementos que hoy nos muestran que el fujimorismo sigue siendo el eje dominante de la política en el país. Por eso es entendible, mira, tu ejemplo anterior, el caso del señor Mamani o el caso de la señora Ponce, que hace poco salieron diciendo que las personas que ella había señalado como parte de su colegio no existían, no hacen más que agudizar lo que ya mucha gente señala y es que se vayan todos.
y eso abona a un descrédito en general de la organización política, de los actores políticos en el Parlamento, en el Ejecutivo, y habrá que ser conscientes, Beto, que la salida del señor PPK no resuelve la crisis que estamos enfrentando en el país. Y el malestar, la desconfianza, el hartazgo de la población, hay que entenderla, no hay que llamarla irresponsable, creo que tienen además mucha razón en decir que están simplemente hartos de todo y que ahora lo que toca es ponernos a discutir seriamente algunas reglas básicas para que el recambio que venga sea un recambio que nos permita al fin terminar la era Fujimori y entrar en una etapa diferente de la democracia en el país. Que se vayan todos y nosotros nos vamos, pero a una pausa, ya regresamos. Me voy a robar 20 segundos solo para que cada uno de mis invitados me diga qué debe pasar con Kenji Fujimori después de esto. Pitocho. Bueno, hay una denuncia, ¿no? Hay varias denuncias en ética, en la subcomisión, y después el fiscal parece que va a hacer su propia denuncia. Nada, que proceda y el desafuero, si es que es necesario llegar a eso, en buena hora, ¿no? Richard. No debe existir impunidad acá definitivamente. Kenji Fujimori debe salir del Parlamento. Kenji Fujimori se equivocó. Él ha sido parte de la corrupción y nosotros como parlamentarios no podemos permitir que una persona que haya estado manejando bajo la mesa el dinero de los peruanos siga en el Parlamento. ¿Comprar congresistas es equivocarse, Richard? Obviamente. Es decir, creo que ese error no es de ahora. Lamentablemente, el tema de Kenji, al parecer, ya es un tema de herencia. Las actividades... ¿Es un tema genético? Parece que es un tema genético y eso viene probablemente desde el momento de todos esos fujimontesinistas, videos que todo el mundo lamenta que se hayan dado en el año 90, en el año 2000, y que ahora hemos llegado a lo mismo. Ver a Kenji ahí en las cámaras nos hace imaginar que su padre probablemente esté ahí, porque eso es el contexto en el cual se dio y por qué el señor Fujimori se tuvo que ir de acá. Marisa. Yo espero que siga poniendo en evidencia el fujimorismo, la verdad. Creo que es importante que la gente joven hoy entienda por qué en los años 90 dijimos que nunca más podíamos repetir esa historia. Pero, digamos, en términos efectivos, ¿qué le debe ocurrir? ¿Que los afueren, que los censuren, que los sancionen, que los metan preso? Yo entiendo que tiene que producirse en el Parlamento una acusación constitucional. Entiendo que ese es el camino que tiene que seguirse, porque la Comisión de Ética hoy es una vergüenza, es decir, se tiene que recomponer. Si no me equivoco, son 4 fuerzas políticas las que han renunciado a la Comisión de Ética, con lo cual no funciona. Y lo otro es lo que señalaban ayer personas como el doctor Guillén. Y es que la música. Necesitamos que la Fiscalía abra una investigación preliminar porque ahí había tráfico de influencia. Gracias a los 3 por haber estado con nosotros. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.